El objetivo de este módulo es que aprendan los fundamentos del análisis técnico, cómo identificar las tendencias, qué temporalidades puedes usar y cuáles son las zonas claves donde puedes buscar tus entradas. Si entiendes bien estas bases, vas a dejar de improvisar y empezarás a operar con contexto. Vamos a verlo. Para tener claro el contexto, tenemos que tener clara primero cuál es nuestra tendencia. En este caso, tenemos la tendencia alcista, tenemos la tendencia bajista y el rango o el lateral. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas y luego os la voy a enseñar en la gráfica. Una tendencia alcista se compone de una estructura de mercado compuesta por máximos y mínimos que son ascendentes. En esta tendencia alcista podemos ver, voy a marcaros los máximos, los cuales son ascendentes, y los mínimos que también son mayores que los anteriores. Teniendo clara esta tendencia alcista, vamos a ver en la gráfica cómo se vería. En una tendencia alcista vemos como los mínimos son ascendentes respecto a sus anteriores. Aquí, aunque observamos un pequeño retroceso, el precio continúa la tendencia alcista haciendo mínimos cada vez mayores. Y ahora voy a marcar en verde los máximos para que veáis que siempre son mayores respecto a los anteriores. Si dibujáramos el patrón que hemos utilizado antes en la explicación teórica, vemos que el dibujo no siempre se asemeja con el movimiento de la gráfica real. Aún así, tenemos que aprender a entender que estos movimientos no son tan precisos. Pero el patrón se asemeja bastante. La tendencia bajista es al contrario, por lo cual tenemos máximos y mínimos cada vez menores. En este caso, vamos a marcar los máximos y vemos que los máximos que se van creando siempre están por debajo del anterior. Y a su vez, los mínimos también son decrecientes. De esta manera podemos determinar que el precio va en dirección bajista. En una tendencia bajista, los máximos cada vez son menores y los mínimos también son decrecientes. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos otro mínimo y aquí tenemos otro mínimo, hasta que el precio empieza a estabilizarse y parece que quiere intentar cambiar la dirección del precio. Aquí podemos ver un mínimo, un máximo, un mínimo, un impulso bajista, un retroceso para rebalancear el precio, otro impulso bajista, una toma de liquidez sin superar el anterior máximo, llevando el precio de nuevo a crear otro mínimo. Como podéis ver, cuando el precio no va en tendencia alcista ni tendencia bajista, se encuentra dentro de un rango. Y este rango no tiene por qué estar compuesto de esta manera. Esto está muy bien para los libros y para dibujar el escenario en un contexto teórico, pero luego realmente en la práctica los mínimos y los máximos pueden romper los anteriores
pero luego vuelve a romper de nuevo el anterior. Por lo tanto, tenemos el precio que se encuentra entre dos zonas. Y es aquí donde tenemos que aprender a identificar la parte baja del rango para colocar esta zona. Y en esta parte baja del rango podremos buscar nuestras operaciones en largo, y en esta parte alta del rango podemos buscar nuestras operaciones en corto. Siempre esto hay que tenerlo en contexto de dónde venga el precio, porque si venimos de un impulso alcista o de un impulso bajista, tenemos que mirar qué hay en la parte izquierda de la gráfica para ver zonas que nos interesen. Cuando el precio no está alcista ni bajista, está dentro de un rango. Para ello vamos a marcar el máximo, el mínimo del impulso y lo voy a pintar como una acumulación para que entendáis que el precio, después de llegar a hacer un máximo y un mínimo, se encuentra trabajando dentro del 50% del rango aproximadamente, toma liquidez por la parte baja del rango, vuelve otra vez a tomar liquidez por la parte alta. Aquí en este caso respeta el rango, lo que hace que está provocando que la gente coloque aquí sus stop loss, aquí igual, y luego aquí se los lleva. De esa manera coge liquidez. Si no tiene la suficiente fuerza, no va a poder llegar a la parte alta, pero por lo menos llega hasta el 50%. Dentro del 50% trabajaremos como si fuera la parte alta y la parte baja de un rango, teniendo en cuenta que esta parte es la más difícil de operar. Por eso siempre es preferible esperar que se nos forme el rango, esperar a que haga una toma de liquidez, entrar en el retroceso después de toma de liquidez y el impulso para ir a buscar la parte alta del rango, teniendo una toma de beneficios aquí aproximadamente en el 50%. El segundo punto es ver qué temporalidad estamos usando. En mi operativa yo uso la temporalidad semanal y diaria para ver el contexto. ¿Qué significa esto? Pues me interesa saber en gráfica semanal y en gráfica diaria si la tendencia es alcista o bajista. Y para tener clara cuál es mi entrada necesito alinear las dos. ¿Qué significa esto? Que si en gráfica semanal nosotros vemos máximos y mínimos decrecientes y en gráfica diaria vemos que hay máximos y mínimos decrecientes, mi entrada va a ser en 4 horas. Voy a ir a una gráfica de 4 horas y voy a comprobar que efectivamente el semanal y el diario son bajistas. Cuando me dé entrada en temporalidad de 4 horas bajista, colocaré mi entrada. Es muy importante entender las temporalidades. En gráfica semanal vamos a analizar cómo se forma esta vela. Para ello voy a marcar este mínimo, que es el mínimo de la mecha, el mínimo de la apertura del cuerpo, el máximo del cuerpo y el máximo de la mecha. Para que lo entendamos, el precio en este caso realiza la apertura en este punto, luego cae hasta este punto, dejando la mecha, luego nos crea la mecha superior y luego retrocede hasta este punto, cerrando por aquí. Así es como se crea una vela japonesa. Si nos fuéramos a gráfica diaria, todo este único impulso alcista va a estar formado por distintas velas diarias. En este caso el precio abre aquí, luego cae hasta este mínimo, dejando todo esto de mecha, el precio sube hasta la parte de aquí arriba y luego retrocede al cierre a esta parte de aquí.
Si viéramos esto en diario, en los impulsos que hay en el interior en gráfica de 4 horas, verás que la vela, que la gráfica diaria hable aquí, en 4 horas el precio baja, sube, baja por debajo de su precio de apertura, y como luego la vela cierra por encima de este precio de apertura, se queda la mecha aquí debajo, va creando la estructura de mercado. Vamos a marcarla. El máximo, el mínimo, el máximo, el mínimo. Este es más alto. Y luego quedaría este. Así. Esta sería la estructura en 4 horas en una temporalidad dentro de una gráfica semanal y diaria. Por eso es importante entender cómo se forman las velas japonesas, porque realmente dan mucha información que hay personas que no saben entenderla. Tenemos el precio de apertura, la mecha, que es el mínimo que logra durante esa temporalidad, luego te crea el máximo y luego hay un retroceso. En alguna ocasión hay alguna vela que puede no tener mecha o por arriba o por abajo, aunque es muy poco probable. Aún así, el patrón que cumple es este. Precio de apertura, hace un mínimo, hace un máximo y el precio de cierre. Si fuera al revés, tendríamos una vela bajista, que sería precio de apertura, precio subiría, después crearía la mecha de abajo, finalmente el cuerpo. Y por último, los soportes y las resistencias son puntos donde el precio reacciona de manera alcista o de manera bajista. Si cuando llega el precio a esta zona que viene de una gráfica anterior y puede ser una zona donde haya mucho poder de venta, seguramente cuando el precio llega aquí siempre acabe rebotando hacia abajo. Cuando vuelva a intentar llegar otra vez al punto, puede ser que rompa este soporte, pero inmediatamente se vuelva a meter dentro del rango y continuar con su tendencia bajista en dirección a la parte baja del rango. Cuando la gráfica rompe un soporte, pero el cierre es con mecha e inmediatamente después el precio regresa al rango del que viene, podemos llamar a esta parte como una desviación que ha servido para tomar toda la liquidez de la gente que había entrado en ventas en esta parte de aquí. Uy, nos hemos quedado sin luz. Para la gente que había entrado en ventas en esta zona de aquí, se llevan su stop loss y continúa con su tendencia bajista buscando la parte baja. El siguiente punto importante para encontrar nuestras zonas donde tiene sentido colocar nuestras operaciones son en zonas de soportes y de resistencias. En este caso, una zona de soporte se compone de un lugar donde el precio, cuando llega,
reacciona y finalmente acaba siendo alcista. Si os fijáis, os recordamos lo que hemos visto antes. Si recuerdas lo que has visto antes sobre los rangos, para que veas que el precio, más que por una línea o un precio en concreto, se mueve a través de una zona, de esta manera podemos determinar que esta zona de soporte, eso es una zona fuerte que hace que cuando el precio llegue aquí reaccione de manera alcista. Aquí vemos que este impulso bajista ha perforado, digamos, la zona de soporte. Si esto lo realiza con mecha, podemos llamar a esto como desviación. Esta desviación sirve para toda la gente que había entrado aquí en una posición larga con intención de alcanzar un movimiento alcista, colocan su stop loss aquí debajo, por lo tanto, esta liquidez que tiene aquí el mercado por la parte de abajo es limpiada por esta mecha para luego continuar con la tendencia alcista. De igual manera, las resistencias son zonas a las que cuando el precio llega y se encuentra con ellas, tiene una reacción bajista. En este caso, tenemos el mismo escenario que teníamos con los soportes y podemos ver cómo aquí se acumulan un montón y podemos ver cómo aquí se acumulan 4 máximos que tienen prácticamente la misma zona para provocar que la gente, cuando haya este rompimiento, este movimiento bajista, piense que puede entrar en esta zona, coloque sus stop loss aquí arriba y al final esta es la liquidez que necesita el precio para luego volver a impulsarse hacia abajo. Si os fijáis, esta desviación va a coincidir muchas veces con una toma de liquidez, con una mecha, en la que el precio luego tiene una reacción bajista importante y usa el soporte que lleva usando todo este movimiento como zona para poder colocar tu entrada y poder colocar tu stop loss por la parte de arriba. Las zonas de soportes y resistencias son aquellos sitios donde el precio tiene reacción tanto al alza como a la baja. En este caso, esta zona de soporte es perforada, realiza un retrés sobre la misma, creando un impulso bajista. Por lo tanto, una zona de soporte que es rota se transforma en una zona de resistencia. Y esta zona de resistencia, hasta que no es rota también con fuerza, no se crea de nuevo en una zona de soporte. Son puntos donde el precio tiene reacción. Lo podemos usar a la hora de tomar nuestras operaciones, viendo después cómo se comporta el precio, si nos interesa una temporalidad superior, bajista o alcista, o esperar a que se rompa cierta zona para entrar en el retest. Un retest es, por ejemplo, esto: cuando el precio rompe de manera bajista hacia abajo, rebalancea la zona y vuelve a crear otro impulso bajista. Por ejemplo, el precio reacciona en el soporte, rebalancea sobre el soporte y vuelve a crear un impulso alcista.